Buen día, el Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí en esta mañana para compartir un pensamiento como lo hacemos cada día y vamos a tomar una frase de un versículo que se encuentra en Nehemías capítulo 6, versículo 11. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir. La historia nos relata que Nehemías era una persona que estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén. Pero claro, cuando él empezó a reconstruir, esto molestó a algunas otras personas que tenían intereses diferentes, que realmente no estaban de acuerdo que los muros se reconstruyeran y que la ciudad otra vez se refundara. Entonces empezaron a hacer todo tipo de conflictos, crear situaciones y llegaron al límite de sobornar a una persona para infundirle miedo a Nehemías, diciéndole que lo iban a matar, que esta noche misma lo iban a matar. Entonces él tenía que tomar una decisión. La intención era que él huyera, que dejara las cosas inconclusas, que el muro quedara por la mitad y entonces no iba a haber ciudad de Jerusalén. Pero ¿cuál fue la respuesta del profeta? La respuesta fue, entonces dije, un hombre como yo ha de huir. Él rechazó de cuajo esta tentación, este soborno, esta intención de producirle temor, de infundirle miedo para que huya, ¿sí? Para que deje todo por la mitad. Y sabe que en estos días de pandemia estamos viendo que el temor avanza en muchos aspectos, en muchas personas y en muchos corazones. El temor a enfermarnos, a contagiarnos, el temor a perder el trabajo, el temor a no tener dinero para comer. Y todo eso está creciendo en el corazón de muchas personas. Claro. Algunos toman el camino de dejarse abandonar, de deprimirse, de bajar los brazos, de no seguir luchando, pero otros, en cambio, entienden de que tienen que todavía profundizar su decisión, tienen que mantenerse así trabajando a full, porque esa es justamente la tarea que tienen que realizar. Nehemías nos enseña que una respuesta de esta naturaleza es la que tiene un hombre con propósito. Cuando esa persona entiende que Dios le ha dado una tarea, que Dios le ha encomendado algo, entonces esa persona se compromete de tal manera que no puede bajar los brazos, que no tiene derecho a abandonarse, sino que tiene que seguir peleando y luchando por el propósito de Dios. Recordemos que Nehemías tenía un trabajo muy importante y económicamente sustentable en la ciudad de Susa, la capital del reino, y que Dios le habla a Nehemías que él tenía que dejar ese lugar e irse hasta Jerusalén a reconstruir los muros para que la ciudad que el Señor había elegido volviera otra vez a tener vida y a tener forma. Bueno, Nehemías respondió a ese propósito de Dios y se fue hasta allá, entregó todo, dejó todo para que ese propósito se completara. Mi hermanos queridos, las fuerzas que nos pueden llegar a faltar tienen que venir del propósito de Dios. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. En estos días de cuarentena tenemos que buscar ese propósito de Dios para nosotros. Tenemos que orar a Dios y clamar, estando en su presencia y rogando al Señor que Dios nos revele cuál es el propósito que el Señor tiene para con nosotros. Porque no estamos acá de casualidad. No estamos acá de manera fortuita, ni por causa del Big Bang, sino que estamos acá con un propósito de Dios. Dios ha establecido un propósito para nuestras vidas. En el caso de Nehemías era la reconstrucción del muro y la formación nuevamente de la ciudad que Dios había escogido. Versículos antes, en el capítulo 6 también, versículo 3, dice, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. En otro de los intentos que tenían para disuadirlo y que de esta manera dejara la tarea que estaba realizando, Nehemías tenía en alta estima el propósito de Dios con su vida. Dice, yo hago una gran obra. En realidad lo que estaba haciendo era un muro alrededor de una ciudad, pero el muro no era demasiado imponente, ni demasiado costoso, ni tenía lujo, ni tenía esplendor. Sin embargo, él consideraba la tarea que estaba realizando para el Señor como una gran obra.
Nosotros tenemos que aprender a estimar el propósito de Dios en nuestras vidas. Tenemos que aprender a valorar lo que el Señor nos ha puesto en el lugar donde el Señor nos ha puesto, porque eso nos da fuerza para seguir adelante. El primer lugar tiene que ver con nuestra familia, con nuestra casa, con nuestro entorno. Dios nos puso acá, ¿para qué? Para ser de bendición, para influir, para que mi familia pueda conocer al Señor de una manera poderosa. Tengo que ser yo, papá o mamá, el líder espiritual de esta casa, para que esta casa conozca al Señor y alcance el propósito para el cual Dios la ha llamado, para el cual Dios la ha establecido. En estos días de cuarentena nosotros tenemos que confiar que nada nos va a faltar, que el Señor está con nosotros y que nosotros tenemos un propósito a cumplir y no vamos a bajar los brazos hasta alcanzarlo. También Nehemías dijo esto porque él estaba realizando una tarea que no podía abandonar. Y mi hermano, cuando nosotros tenemos una estima alta de lo que estamos haciendo, nosotros nos vamos a bajar los brazos hasta que terminemos la obra. ¿Cuántas personas, mis hermanos y amigos, son de los que inician muchas cosas y no terminan nada? Yo conozco personas que llegando a los 60 y a los 70 años aún, son personas que cuando miran para atrás no han terminado nada. No han finalizado nada, han empezado a estudiar y no han terminado, han empezado a hacer esto y no han terminado, han querido formar una familia, no la han completado, han roto esa primera familia, volvieron con otro intento y con otro intento y con otro intento y algunos hasta varios casos y todo ha fracasado. Al final de sus días lo único que tienen es su propia vida y las historias para contar del pasado, pero la realidad es que sustanciosamente no tienen nada. ¿Por qué? Porque son personas que cuando llegó un momento determinado, cuando hay situaciones difíciles que enfrentar, bajaron los brazos, prefirieron huir, prefirieron salirse de la situación y comenzar algo nuevo que enfrentar la situación y completarla y terminarla. Nosotros no podemos ser de esa gente, porque de esa gente, cuando llega al final de su vida, no tiene nada, no tiene ni un colchón donde morirse, no tiene ni un lugar donde caerse, no tiene absolutamente nada. Pero aquellos que pelean por las situaciones, las enfrentan y le piden al Señor sabiduría para resolverla. Dios viene a responder sus oraciones y le da sabiduría en sobreabundancia. Y son personas que con la sabiduría y con la paciencia van resolviendo situaciones, sean familiares, sean económicas, sean emocionales, de cualquier tipo. El Señor está allí ayudándoles para que ellos resuelvan y completen la tarea que están desarrollando. Su familia en este caso, ¿sí? Tratar de que esa familia realmente sea una familia para la gloria del Señor. Y lo tercero que se desprende de esta frase de Nehemías, un hombre como yo ha de huir, podríamos decir, un hombre con un Dios tan grande puede huir. Mi hermano querido, nuestro Dios no es un Dios pequeño. Nuestro Dios no es un Dios limitado, que le falta recursos, que es escaso, que le falta sabiduría, sino todo lo contrario, es un Dios todopoderoso, es un Dios omnipresente, está en todo lugar, omnisciente, que todo lo sabe. Es un Dios que tiene todos los recursos, no algunos, todos. Él puede solucionar las situaciones de miles de maneras, no tiene una sola. A veces nosotros cuando vemos las circunstancias y las situaciones, pensamos y analizamos que la única manera de que se solucione es a través de lo siguiente. Pero Dios se vale de tantos recursos y de hecho cuando nosotros leemos la palabra del Señor, son tan variadas las maneras en que el Señor actúa para que justamente nuestra fe no esté fundada en determinado modo de actuar, sino en la amplitud de la gloria de Dios. Dios, hermanos queridos, no lo ha sorprendido esta pandemia, ni lo ha sorprendido las situaciones económicas, ni lo ha sorprendido el comportamiento de las personas. Dios ya lo sabía de antemano. Y el Señor ya tiene seguramente preparado una solución para cada uno de nosotros. Aquellos que confían en el Señor deben estar tranquilos y deben completar la tarea que el Señor les dio. Es como si estuviéramos en un instituto bíblico, por ejemplo, ¿no? El profesor nos da tarea, la tarea la tenemos que terminar. El profesor nos da exámenes, los exámenes los tenemos que terminar. Tenemos que esforzarnos por prepararnos
y por desarrollar aquellas cosas que nos pide, porque sin lugar a dudas todo esto va a traer una gran enseñanza, una formación de nuestra vida. Y es justamente lo que esta pandemia va a dejar en nosotros. Nos va a formar en un hombre, una mujer, en una familia completamente diferente. Pero ¿saben? No tenemos que huir, no tenemos que bajar los brazos, no tenemos que pensar que ya no tenemos más fuerzas para enfrentar las situaciones. Yo todo lo contrario, fortalecernos en el Señor, agarrarnos de Él, ir hacia adelante, porque el Señor está con nosotros. Es como las palabras de Nehemías: un hombre como yo ha de huir, un hombre con propósito, un hombre con tarea, un hombre con un Dios tan grande, un hombre o una mujer, ¿ha de huir? Seguramente que no. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias en esta mañana de domingo. Ya luego en la tarde vamos a tener la reunión. Pero a todos aquellos, Señor, que nos están viendo por los videos, que reciban fuerza de lo alto y sabiduría de lo alto para enfrentar las situaciones que tienen que enfrentar. Que no huyan, Señor, sino que sean valientes y las enfrenten con las fuerzas que tú les das, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos a la tarde. Dios le bendiga.